hermanos y amigos que se conectan por las vías electrónicas, amén. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Aquí y allá, los que desde lejos nos ven, recuerden que venir a República Dominicana es obligatorio pasar por ITCAN, Centro de Adoración Naco, acá en la capital. Roberto pastoriza con Alberto Larancuén. Hoy queremos predicar sobre el tema ¿cómo diseñó Dios a su iglesia? ¿Cómo diseñó Dios a su iglesia? Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15 en adelante. Todo el que lo tenga me acompaña con un amén. Él les dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre leo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, en el nombre de Cristo desatamos esta palabra en esta hora. Te pido que nos hagas comprenderla, que nos ayudes a ponerla por práctica y a compartirla con los necesitados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos y tribútele ese aplauso nueva vez al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cómo edificó Dios a su iglesia? ¿Cómo Dios diseñó su iglesia? Vamos a hablar del diseño de la iglesia de Jesucristo. Y esto es importante conocerlo para saber realmente a qué cuerpo pertenecemos, dónde estamos, de qué cuerpo somos parte. Y es que somos parte del cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Cuando hablamos de la palabra iglesia, me llama la atención la palabra que en griego se utiliza para traducirla como iglesia. Significa asamblea, se traduce como asamblea, pero en el griego original su significado es llamado hacia afuera. Iglesia es llamado hacia afuera. Alguien puede estar sorprendido con este tipo de descripción, con este tipo de definición. ¿Cómo puede ser que la palabra iglesia, su significado etimológico sea llamado hacia afuera, cuando lo que escuchamos es que la gente nos invita hacia dentro de la iglesia? Bueno, cuando Cristo se diseñó su iglesia, se la diseñó para que ese cuerpo impactara afuera, para que ese cuerpo penetrara a los distintos niveles de la sociedad, y en los distintos niveles de la sociedad generara cambios y transformaciones profundos que no se pueden generar en las cuatro paredes de lo que hoy conocemos como iglesia. De hecho, cuando usted analiza el libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, se va a encontrar con que en varias ocasiones el doctor Lucas, autor del libro de los Hechos, escribe de manera reiterada que se reunía la iglesia en la casa de un discípulo o de una discípula de la iglesia primitiva. O sea, la congregación de creyentes no necesariamente para llamarse iglesia tiene que estar en este lugar físico, en un lugar que se pueda destruir o reconstruir. La iglesia eres tú. Dígale que está a tu lado, tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo, y Cristo te definió como iglesia, primero porque eres su cuerpo, y segundo porque te quiere afuera, impactando y cambiando la sociedad. Cristo quiere que la iglesia, Cristo quiere que cada creyente lo que recibe como alimento en el templo lo lleve y lo reproduzca hacia afuera. Si no estamos haciendo eso, entonces no somos iglesia. ¿Alguien entiende lo que predico? Somos iglesia
solo cuando somos llamados hacia afuera. Somos iglesia solo cuando nuestra familia sabe que cuando hay que orar por un problema, te pueden llamar a ti, porque tú eres el que es iglesia de Cristo. Somos iglesia cuando los amigos saben que cuando hay algo que no tiene solución, pueden llamarte a ti, porque tú eres iglesia, cuerpo de Cristo, el redentor de la humanidad, el Dios con nosotros, el Dios de lo imposible. ¿Cuántos son iglesia en este lugar? Levante la mano todo el que es iglesia. Usted es iglesia. Y como es iglesia, usted está llamado hacia afuera. ¿A cuánta gente impactamos afuera? ¿A cuánta gente le hablamos afuera? ¿De cuánta gente somos modelo afuera? Tengo unos familiares y unos amigos que cada vez que tiene problema, o la pareja o el parejo, no se dice parejo, no, o ella o él en el matrimonio, el que sea que esté generando problemas en la relación, pues el primero que llama al pastor de la familia. Me siento bien por eso. Llama al pastor de la familia si tengo una situación que no puedo resolver. Yo quiero que a cada miembro de esta casa la familia le llame con esa referencia. Los amigos le llamen con esa referencia. Tengo una situación de salud, tú eres el que le ora al Dios que sana. Por favor, órale al Dios que sana, que es tu Dios, para que me sane. ¿Alguien dice amén? Tengo un problema de carácter económico que no puedo resolver. Tú eres el Dios. Tú fuiste que me dijiste cuando me lo enseñaste que Jehová Jireh. Y como tú me dijiste que Jehová provee, órale a ese Jehová que provee para que me provea para la situación que tengo. Ojalá que seamos ese referente. Entonces así estaremos siendo de verdad iglesia del Señor. Dile que está a tu lado, sé iglesia de Dios. La iglesia tiene una característica en su diseño original. El diseñador y constructor de la iglesia es Cristo Jesús, quien es el dueño de la iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo Jesús. La iglesia no es de hombre, la iglesia no es de mujer, la iglesia no es de una familia o de un abolengo. La iglesia es propiedad exclusiva de Jesucristo. Denle ese aplauso a Cristo por su iglesia. La primera característica del diseño con el cual Jesús diseñó su iglesia es que Él y solo Él es el amo, dueño y señor de la iglesia. ¿Cuál es la primera característica? Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el propietario de la iglesia. La iglesia es un cuerpo diseñado por Cristo, quien es su dueño, su amo, su señor, su sustentador. No puede caber duda sobre eso. No puede caber el más mínimo cuestionamiento de que la iglesia es y debe ser propiedad absoluta de Jesucristo. Que nada ni nadie está por encima de Cristo en la iglesia. Que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Que todo lo que se pretende enseñar en una denominada iglesia que vaya en contra de lo que el amo, dueño y señor de la misma estableció, pues entonces debe ser erradicado, porque no tiene espacio en la iglesia de Cristo otra enseñanza que sea contraria a lo que Cristo, el dueño de la iglesia, estableció para su cuerpo. Den ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Y me gusta porque Cristo mismo lo dijo, para que no quepa dudas de eso, para que la iglesia en el futuro, los genios que iban a venir, los grandes predicadores que iban a surgir, los grandes maestros y apóstoles que iban a surgir, que no creyeran que porque ellos fueron quienes esparcieron la semilla del evangelio, la iglesia iba a ser propiedad de ellas. Que no creyera Pablo que por ser el apóstol de los gentiles en el futuro, él iba a ser el amo y dueño de la iglesia. Que no creyera Santiago que porque él iba a predicar en Europa, iba a ser el amo, dueño y señor de la iglesia. Que no creyeran los misioneros que fueron a Asia a predicar, que la iglesia de Asia iba a ser propiedad de ellos. Que no creyeran los misioneros que iban a predicar a África, que la iglesia en África iba a ser propiedad de ella. No, la iglesia donde quiera que esté, si es iglesia del cristianismo y del evangelio, tiene un solo dueño, un amo y un señor, Jesucristo, el Rey de Reyes. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Y Cristo lo enseñó y lo dijo de manera clara. Mateo 16 versículo 15 y yo, el 18 de manera específica, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro que se utiliza acá es Petros en griego, que significa
o una piedra pequeñita o el fragmento de una piedra grande. No, ese es Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, aquí la palabra roca en griego es Petra, que significa piedra grande, la piedra central, la piedra angular de la edificación. En el primer concepto de piedra, que es Petros, hace alusión a Pedro, el hombre, el débil, el fracasado, el hombre con problemas, con limitaciones. Y luego dice sobre esta Petra, hablando de Cristo mismo, sobre mí, sobre esta roca, sobre lo que tú acabaste de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Yo voy a fundar, ¿qué cosa? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Yo voy a fundar mi iglesia, no la iglesia de Pedro, no la iglesia de los discípulos, no la iglesia de los apóstoles. Voy a fundar mi iglesia. ¿Quieres estar frío en la iglesia? Enfríate con el dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús. ¿Quieres que no te pasen mala factura en la iglesia? Pórtate bien con el dueño de la iglesia, que es Cristo Jesús. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Wow. Cristo diseñó su iglesia con autoridad y poder para ejercer su influencia en la tierra y en los cielos. ¿Escucharon lo que dije? Esa es la otra parte del diseño de la iglesia. Otra característica con la que Cristo diseñó a su iglesia es que la dotó de poder, de autoridad y de dominio. Poder, autoridad y dominio tan pero tan grande que la iglesia es capaz en el nombre de Cristo de ordenar que en la tierra se desaten cosas y esas cosas automáticamente son desatadas en los cielos. Ordenar que en los cielos se desaten cosas y esas cosas son desatadas inmediatamente y de manera automática también en la tierra. El diseño original de la iglesia tiene contenido mucho poder. Dile al que está a tu lado: tú eres iglesia, tú tienes poder. Iglesia es sinónimo de poder. Iglesia es sinónimo de autoridad. Iglesia es sinónimo de influencia. Y le dice a Pedro, y Pedro en representación de toda la iglesia, porque lo que Cristo le dejó a los apóstoles es como si nos lo hubiera dejado por transferencia a la iglesia futura. ¿Alguien dice amén? Cristo le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y lo que sea desatado en los cielos será desatado en la tierra. Iglesia, te quiero invitar a que vivas en esa dimensión de poder y de autoridad, de llamar las cosas que no son como si fueran, de llamarle al problema solución, de llamarle a la crisis bendición, de llamarle a la adversidad, oh gloria al nombre del Señor, satisfacción, de llamar las cosas que el mundo le llama como crisis, que tú empieces a llamarle como tiempos de gloria. Dale ese aplauso fuerte al Señor, amén. Sí, de eso se trata. La iglesia de Cristo fue diseñada para estar en paz como cuerpo. Y aquí quiero detenerme. La iglesia de Cristo fue llamada para estar en paz como cuerpo y ser edificada de manera tal que crezca constantemente con la fuerza del Espíritu Santo. Si hay un cuerpo en esta tierra que debe estar identificado por la paz interna con la que vive, tiene que ser la iglesia de Dios. Los pleitos, las guerras, las disensiones, dejémoslo a los que están afuera. Pero el cuerpo de Cristo tiene que vivir en paz. Dice el apóstol: buscad la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, la paz sirve hasta para ver al Señor. ¿Y qué tipo de paz? La paz que Él conquistó en la cruz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy no como el mundo la da. No, la paz mía es diferente. La paz mía es inconmensurable. La paz mía no tiene dimensiones. La paz mía no está subordinada a lo que tú hagas o dejes de hacer. Yo te pongo mi paz en tu vida. Esa paz la puso en la iglesia. Y me encanta como lo plantea el libro de Hechos. Después que Pablo se convirtió al Señor, oiga lo que
lo que ocurre. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Los enemigos están afuera. Los enemigos de la iglesia no están aquí dentro. Los enemigos de la iglesia están fuera. Los que luchan contra nosotros están fuera. Los que quieren destruirnos están fuera. Y si alguien se filtró adentro, pues mire ahora y verá que no está. O se fue antes que el pastor comenzara a predicar o no vino. Alguien dice amén. Entonces cuando hablamos de esa paz, estamos hablando de una característica del diseño con el que Cristo hizo su iglesia. La gente que busca paz allá afuera debe saber que aquí dentro está esa paz. Alguien dice amén. La gente que vive en guerra allá afuera tiene que saber que hay un lugar cerca de su casa donde hay paz. Y hay gente que respira en paz. Y hay gente que por sus poros, el sudor que sale, huele a paz. Alguien dice amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Y aquí mismo nos revela el escritor de los Hechos que además de vivir en paz, las iglesias eran edificadas andando en el temor del Señor. Una iglesia que no tenga temor al Señor sencillamente no es iglesia. No es iglesia. Temor que llega a tal grado, como dijo Habacuc, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Si usted no va a levantar su mano para adorar al Señor, óigame, no hable. Si usted no va a decir aleluya, no hable. Si no va a decir gloria a Dios, no hable en el templo. Si no va a exaltar el nombre del Señor, haga silencio. Porque esta es la casa de Dios, que es casa de adoración. Dele un aplauso de adoración al Señor por eso, amén. Y viene otra característica importante del diseño de la iglesia. Y la presenta en este mismo pasaje el escritor de los Hechos. Y dice, y se acrecentaban. O sea, crecía, aumentaba la membresía de las iglesias. ¿Saben cómo? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu Santo podrá ser cualquier cosa menos iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo le guía. El Espíritu Santo le conduce a toda verdad y a toda justicia. No hay iglesia gloriosa sin la presencia y guianza del Espíritu Santo de Dios. No hay creyente victorioso como creyente, es la iglesia, si no tiene el Espíritu Santo en su vida conduciéndole y guiando. Cristo diseñó su iglesia. Diseñó su iglesia como el medio escogido para enseñar sobre el reino de Dios y a través de ese conocimiento fundamentar a los creyentes sobre la roca inconmovible de los siglos que es Cristo. La iglesia, diga yo como iglesia, usted es el medio escogido por Cristo para enseñar a la gente a acercarse a Dios. Entonces usted tiene que estar formado, tiene que estar preparado para dar lo que Dios quiere que usted le dé a los demás. Solo damos lo que tenemos. Lo que no tenemos no lo podemos dar. Si no estamos preparados en la palabra, no podremos entregar a los demás lo que Dios quiere que le entreguemos. Después que Bernabé, dice el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 25. Después que Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Recuerdan que en Antioquía fue el lugar donde por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Cristo? ¿Lo recuerdan, verdad? Y la palabra cristiano fue un mote despectivo que le pusieron. Cristiano significa miembros o seguidores del partido de Cristo. O sea, lo veían desde una perspectiva hasta política los griegos, ¿no? Le llamaron cristianos. Esos son los seguidores del partido de Cristo. Son los miembros del partido de Cristo. Porque no debimos llamarnos cristianos, es bueno que se sepa. Porque Cristo es un adjetivo, que es el Mesías, ¿no? Que es el ungido. Entonces, en lugar de ser seguidores de un adjetivo, debimos ser seguidores de un nombre. ¿Cuál era el nombre? Yeshua, Jesús. O sea, que debimos ser jesucianos o jesuitas o algo por el estilo, ¿no?
pero nos llamaron de manera despectiva cristiano. ¿Y sabe qué? No me avergüenzo de que me digan cristiano. Ahora alguien que me acompañe acá, me siento contento cuando me dicen cristiano. Cuando me dicen seguidor de Cristo, me siento satisfecho y santamente orgulloso. Dale ese aplauso más fuerte al Señor, amén. Y bueno, como fueron los griegos los que llamaron cristianos a los seguidores de Jesús, y el idioma griego era el idioma del mundo conocido entonces, la cultura helénica hizo que el nombre recorriera rápidamente por todo el mundo conocido. Por eso nos llamaron cristianos. Allá en Antioquía, ¿cómo se llama el lugar donde nos llamaron cristianos? En Antioquía. Ocurre en el versículo 26 del capítulo 11 de los Hechos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Pablo y Bernabé se quedaron un año con la iglesia. Miren haciendo qué. Y enseñaron a mucha gente. Estamos llamados a eso. Olvídese, no, que Dios lo que quiere es calidad. No. Dios quiere calidad, es verdad. Pero Dios quiere cantidad. Dios quiere muchos núcleos de crecimiento en cada casa, en cada hogar. Que abramos núcleo de crecimiento en todos los clubes, como tenemos a Norma predicando ahí en el club Naco. Que alguien me diga, padre, vamos a abrir uno en el club Los Prados, vamos a abrir otro en el club Bameso, vamos a abrir otro en el club de Villa Duarte, en el club de Villafranca. Donde quiera que haya gente, hay que meter el evangelio. Donde quiera que haya un dominicano, hay que decirle que Cristo es la salida, que Cristo es la esperanza. Donde quiera que a usted le permitan hablar, trate de reunir a la gente para predicarle la palabra. Que ese es el llamado al que estamos convocados. Y le enseñaron a mucha gente, versículo 26 del capítulo 11 de los Hechos. Y a los discípulos, bueno, aquí está, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Enseñar es una de las características principales del diseño original de la iglesia. Mucha gente confundida por ahí, muchas familias destruidas por ahí, muchas sociedades vueltas nada por ahí, porque no se le ha enseñado la palabra. Yo quiero que usted sepa que América Latina se ha convertido a Jesucristo 2 veces. Cuando usted suma toda la gente que en las grandes cruzadas evangelísticas se han convertido en los últimos 50 años en toda América Latina, es más del doble de la población de América Latina. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente entra a la iglesia y al entrar a la iglesia no encuentra quien les enseñe del camino. No encuentra quienes le orienten en la verdad, quienes le instruyan en la palabra. Bueno, la escuela bíblica está vacía en muchas iglesias. Gente que no recuerdan la última vez que vinieron a su escuela bíblica, ¿no? Que no recuerdan la última vez que participaron de un estudio sistemático de la palabra. Bueno, esa es una presa fácil del mundo, del pecado y de Satanás. La iglesia fue diseñada para enseñar a la gente a cómo seguir tras las pisadas del maestro. El diseño con que Cristo diseñó su iglesia fue como un cuerpo. Cristo diseñó a su iglesia como un cuerpo con acceso a su trono a través de la oración. Esa es otra característica del diseño original de la iglesia. La oración, la vida de intercesión, la vida de presentar plegarias ante el Dios que puede respondernos a nuestras plegarias. La oración tiene que ser ese perfume que adorne de manera grata la vida del cuerpo de la iglesia. Una iglesia sin oración es una iglesia lánguida, es una iglesia que no responde al diseño original de su creador y de su constructor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Orar sin César o con César, pero sin cesar. Amén. Orar sin cesar, orar en todo tiempo, en todo momento. Eso te hace acogerte al plan original del diseño de la iglesia de Jesucristo. El libro de los Hechos nos enseña cómo fue que surgió esta iglesia, cómo fue que esta iglesia logró impactar a todo el mundo a pesar del adverso tiempo que le tocaba vivir. El libro de los Hechos capítulo 12 versículo 5 en adelante dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén.
¿Qué tipo de cárcel estaba Pedro? Pedro estaba atado con cadenas a 4 hombres en la cárcel más profunda, en el calabozo más seguro para el hombre. Y había varios retenes de 4 en 4, hombres que protegían para que si se escapaba de estos 4 que están aquí, no lo dejaran salir. ¿Y sabe lo que hizo el Señor como respuesta a las oraciones de la iglesia? El versículo 11 del capítulo 12 de los Hechos dice: entonces Pedro, volviendo en sí. ¿Sabe por qué volviendo en sí? Porque el ángel de Jehová se metió en la cárcel donde estaba Pedro, más allá, más allá, más allá. Liberó las cadenas de sus puños, de sus manos. Hizo que durmieran los guardias que estaban vigilándolo en todo el trayecto al calabozo. Y el ángel lo llevó lejos a las otras calles, distantes a donde estaba preso el apóstol Pedro. Y Pedro no se dio cuenta de nada porque creyó que era una visión. Pero cuando vuelve en sí, oiga lo que hace Pedro. Dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. De que Dios tiene que librarte. Esa liberación vendrá por medio de la oración. La iglesia, cuando ora, cierra el infierno y abre el cielo. La iglesia, cuando ora, le cambia el nombre al problema y le pone solución en el nombre de Jesús. Cuando la iglesia unida ora, la iglesia abre caminos donde caminos no hay. Cuando la iglesia ora, pone aguas y ríos en el desierto. Cuando la iglesia ora, pone gas en el tanque que quedó vacío. Cuando la iglesia ora, hace que el motor dañado se autorrepare en el nombre de Jesús. Hay un poder extraordinario cuando se ora en congregación. Cuando se ora colectivamente, cuando se ora como cuerpo, el dueño del cuerpo, que es la cabeza del cuerpo, Cristo Jesús, escucha nuestra oración e intercede en favor de su iglesia. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay poder en la oración. Una iglesia sin oración es una iglesia cuyos días están contados. Cristo diseñó su iglesia de tal manera que ésta esté ligada a Él como su propio cuerpo, siendo Él su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Así nos diseñó Jesús. Nos diseñó de tal manera que no se mueva una sola parte de nuestro cuerpo sin que la cabeza dé la orden. ¿Sabía usted que antes de usted mover el dedo más pequeño de sus pies, ese dedo más pequeño de sus pies recibió un mandato de su cabeza? ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía que cuando usted tropieza con una piedra y se parte hasta una uña del dedo? Ay, ¿quiénes están recordando esos momentos? Sé que son duros, ¿verdad? El dolor usted no lo siente en ese lugar precisamente. El dolor recorre su cuerpo, toda su línea nerviosa, hasta ser descifrado por la cabeza, donde se encuentra el cerebro. ¿Sabía usted que usted puede tener sus manos en las mejores condiciones físicas del mundo? Y si no está conectada su mano con las líneas nerviosas que en la cabeza dan la orden para que su mano se mueva, su mano tan solo será hermosa, pero no tendrá movimiento. ¿Saben por qué? Porque no recibe la orden de la cabeza. Usted se ha preguntado por qué Cristo nos dijo que yo soy el corazón de la iglesia. ¿Por qué nos definió Cristo su propio rol como corazón de la iglesia? Si del corazón mana la vida, dice la misma palabra. No. Yo soy la cabeza. Porque yo soy el que le ordeno a todos los demás miembros del cuerpo lo que tienen que hacer. La palabra que acabo de decir, antes de articularla con mis cuerdas vocales, la ordené desde mi cerebro. Amén. El movimiento que hago con la mano, antes de hacerlo, ya lo hice desde el cerebro. ¿Dónde está el cerebro? En la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. No te muevas sin la orden de Cristo.
No te muevas contrario a la dirección que Cristo quiere que tú te muevas. Si eres iglesia, espera el mandato de la cabeza, que es Cristo Jesús. No te apresures, vas a cometer errores, no serás exitoso si te mueves contrario a lo que la cabeza tuya, que es Cristo, está ordenando que te muevas. ¿Alguien entiende lo que predico? La cabeza, asume a Cristo, iglesia, como cabeza. Efesios capítulo 5, muévete conmigo por favor, versículo 22 en adelante. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso una relación que para mí en lo personal es probablemente una de las cargas más pesadas que se nos puso a los hombres en toda la Biblia. Uno de los compromisos más grandes que Dios nos puso a los hombres en la Biblia. Y es el siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Dónde están las mujeres casadas acá? Estén sujetas a sus maridos. No tengo que decirle más nada de ahí. No le dice Pablo que amen a su marido, no. Fíjense, Pablo no habla que amen a sus maridos, ni que quieran a su marido, no, nada de eso. Pablo dice sujetas. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Sujetas. ¿Qué es sujetas? ¿Pero qué es sujetas? En el nombre de Jesús. Es el modelo, es el diseño que funciona. Es el diseño que opera. Es el diseño que garantiza éxito en la pareja. Sujeta. Mira que esto, sujeta. Sujeta en el nombre de Jesús. Pero ahora viene lo más fuerte. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero Padre, ¿por qué algo tan difícil para nosotros? Eso es lo más difícil. Mire, de toda la Biblia, esa es una de las cosas más difíciles que yo me encuentro. ¿Saben por qué? Porque Pablo me está diciendo a mí como esposo que yo debo tratar a mi esposa como Cristo trata a su iglesia. Y eso es fácil. Eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿Dónde están los esposos? Levanten la mano a los esposos. Levanten la mano a los esposos. Pues mire, ese es el mandato bíblico apostólico. Trate a su esposa como Cristo trata a su iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a sus maridos en todo. Esa parte es muy buena. Pero el 23 es lo difícil. El 23 es lo difícil. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Amén. Cristo asume esta relación con su iglesia. Una relación de intimidad como el marido con la esposa. Una relación de comprensión como el esposo con la esposa. Y así por el estilo. Jesús diseñó su iglesia para que ésta viva en constante crecimiento. Si eres iglesia, tienes que crecer. Tienes que crecer. Si eres iglesia de Cristo, tienes que crecer. Cristo diseñó su iglesia para que ésta viva en constante crecimiento. No solo en calidad, sino también en cantidad. Yo no me conformo con la calidad. Cristo no se conforma con la calidad. No. Si se hubiera conformado con la calidad, hubiera dejado los 12 que él enseñó allá en Jerusalén. Él dijo, no, no es solo calidad. Yo quiero alcanzar a Judea, a Jerusalén, a Galilea y a los confines de la tierra. Amén. La cantidad, iglesia, tengo que decírtelo, confirma la calidad. Cuando hay calidad, la cantidad es el próximo paso de manera inevitable. Cuando hay calidad es cuestión de tiempo y ver madurar los frutos para que haya también cantidad. Si eres calidad como iglesia, como cuerpo de Cristo, el número en términos de aumento debe verse en tu vida. Debes crecer en todos los aspectos de la vida. ¿Cuánta gente han venido a los pies de Cristo en este año? Porque yo le prediqué. ¿Alguien puede responder esa pregunta? Piénsalo. Piensa cuánta gente trajiste a los pies de Cristo en este año 2019. ¿Cuánta gente levantaron su mano y dijeron, yo acepto a Jesús porque el mensaje que tú me has traído ha confrontado mi vida?
Si la respuesta a esa pregunta es 0, todavía te quedan varios meses del 2019. Amén. Trata de sembrar para Cristo, que va a traer sus resultados. Jesús diseñó su iglesia para que ésta viva en ese constante crecimiento. El capítulo 2 del libro de los Hechos dice en el versículo 46, y perseverando unánimes, la iglesia, perseverando unánimes, cada día en el templo. Fíjese, dos cosas diferentes. Habla de la iglesia y habla del templo. Este es el templo, pero tú eres la iglesia. Amén. Y la iglesia se congrega en el templo. La iglesia viene al templo. Los días de programación que se ha establecido para crecer y perseverar. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, oiga lo que dice el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, atención iglesia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es una característica de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo fue diseñada para crecer constantemente, para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Cuando eso no está ocurriendo, yo como iglesia tengo que revisarme. Cuando no puedo enseñar que alguien ha conocido a Cristo a través de mi vida, tengo que revisarme porque no estoy siendo iglesia. Porque la iglesia de Cristo debe parir, debe dar hijos. La iglesia de Cristo fue diseñada con un orden funcional. Te enseño esto en esta hora, iglesia. La iglesia de Cristo fue diseñada con un orden funcional y operativo que durante milenios le ha permitido sobrevivir de manera exitosa. Hay un orden. Hay un orden. Y ese orden operativo y funcional lo estableció Cristo desde el mismo origen de su iglesia. Él dijo, yo no voy a estar presente corporalmente en la iglesia, en mi iglesia, pero voy a estar de manera espiritual. Sin embargo, la gente que llegue tiene que encontrar un orden operativo y funcional, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, olvídese de eso. Donde hay desorden, ahí habrá algunas cosas, pero no la obra de Dios. Donde Dios está obrando, Él pone orden si antes había desorden. ¿Recuerdan que el Espíritu Santo ordenó las aguas al principio y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Era organizando lo que Satanás había desorganizado cuando fue deshielado, como decimos. El libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, nos enseña algo sobre ese orden funcional de la iglesia. Cómo iba a operar la iglesia. Cómo la iglesia iba a trascender en el tiempo. Cómo la iglesia se iba a mantener y a la gente que llegara se le iba a enseñar no solo el contenido para salvarse, para ir al cielo, sino también el contenido para vivir la vida del evangelio de manera efectiva en medio de su sociedad. Dice el versículo 23 del libro de los Hechos, capítulo 14. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. La palabra anciano que se utiliza acá es de manera indistinta usada para referirse a pastores, a obispos y a otros líderes de la iglesia, ¿no? Esto no es anciano biológicamente, sino maduros espiritualmente. Dice el libro de los Hechos que se constituyeron ancianos en cada iglesia. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Hubo ancianos y habiendo orado con ayunos lo encomendaron al Señor. La iglesia surgió con una jerarquía humana. Eso no les gusta a algunas personas, pero la iglesia surgió con una jerarquía humana. Cristo estableció ancianos en la iglesia para que guiaran a los niños y jóvenes en la iglesia. Amén.
Y más adelante Pablo se abre un poco más. El libro de la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿alguien dice amén? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los 5 ministerios apostólicos. Amén. Él mismo los constituyó. ¿Por qué los constituyó? Porque no hay rebaño sin pastor. Amén. Porque no hay discípulos sin maestro. Porque no hay evangelizados sin evangelistas. Amén. Entonces, Cristo estableció un orden, y lo dice en el versículo 12 de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el propósito de ese orden funcional de la iglesia, de manera que la gente que Dios ha puesto en su iglesia para dirigirla en la tierra, para guiar a los nuevos creyentes y a los miembros del cuerpo de Cristo, por Dios son constituidos, por Dios son instalados y merecen ser respetados, y merecen ser honrados, y merecen ser cuidados y ser valorados justamente. Si alguien está conmigo, le da un aplauso al Señor en esta hora. Amén. En el diseño original de la iglesia de Jesucristo está incluido el principio de honra. Dígale que está a su lado: principio de honra. Sí. En ese diseño original está incluido el principio de honra hacia los pastores que Dios ha constituido para servir en el ministerio. Eso antes no se predicaba. Antes nadie hablaba de eso en el púlpito, aunque la Biblia 2000 años atrás ya lo tenía contemplado, ¿no? El principio de honra a los pastores es una característica con la que Cristo mismo diseñó su iglesia. Porque Él sabía que si a quienes Él ponía a dirigir su cuerpo aquí en la tierra no se le honraba, no se le respetaba y no se le obedecía, Él iba a tener ahí un pandemonio como asamblea. Fíjense, ¿cuántas instituciones tienen 2000 años? ¿Usted conoce más de una institución que tenga más de 2000 años? ¿Cuántas usted conoce? O sea, ¿cuántos cuerpos usted conoce que tengan más de 2000 años? La iglesia tiene más de 2000 años porque Dios la diseñó con un orden. Y ese orden tiene que ser conservado, respetado, cuidado y obedecido. Me encanta cómo lo plantea el escritor a los Hebreos. Ojalá que se pueda ir conmigo usted, por favor, y los que nos ven en casa también puedan hacerlo. Hebreos capítulo 13, de manera clara, el escritor a los Hebreos, anónimo hasta ahora, para algunos fue el apóstol Pablo, pero lo que revela en el versículo 7 del capítulo 13, váyase allá conmigo por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 7, oiga lo que dice el apóstol que escribió esta epístola a los Hebreos: acordaos de vuestros pastores. Es un consejo y me encanta el título que se le puso a ese capítulo, que es deberes cristianos, los deberes del creyente. Acordaos de vuestros pastores, no para acabarlo, no para maltratarlo, no para humillarlo, no para burlarlos, no para zaherirlo, vilipendiarlo, disminuirlo, no. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, Dios le dice a la iglesia: imiten la fe de sus pastores, reproduzcan el ejemplo bueno de sus pastores, acuérdense de sus pastores. Fuiste bendecido con una gran bendición, acuérdate de tus pastores. Amén. Te ascendieron donde estás, acuérdate de tus pastores. Hay gente que ponen a uno a orar: padre, quiero que ore por un carro que necesito, y de repente me doy cuenta que tiene ya el carro cuando lo chocaron por ahí un año después. Dígamelo por lo menos para yo cambiar de oración por otro tipo de oración. ¿No?
Gente que quiere un empleo bueno y me entero que ya tiene el empleo cuando lo cancelaron de ese empleo. ¿Y de dónde fue que te cancelaron? No, padre, yo tengo un año. ¿Usted recuerda hace un año yo le dije que orara por mí, por un empleo? Sí, yo tengo un año orando por ese empleo porque no, ya yo tengo un año trabajando y me cancelaron. Quiero que ore por uno nuevo. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de los pastores que le dicen prediquen el evangelio. No se queden con el mensaje guardado para ustedes solo. Dedíquenle tiempo a la obra del Señor. Dedíquenle tiempo a ir a visitar los enfermos, sin que tengamos que ordenárselo, sin que tengamos que decirle vayan a visitar a los presos. Recuérdense de hacer las obras de caridad sin que tengamos que decírselo. Amén. Eso es acordarse de los pastores. Pero me encanta lo que dice el versículo 17. Váyase conmigo y sombré eso en su Biblia. Libro, Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores. Alguien dice amén. Obedeced a vuestros pastores. Es una orden. Es un mandamiento. Esto no es una recomendación. No. Cuando el pastor empieza a vestir bien le voy a obedecer. No, nada de eso. Cuando empiece a usar saco y corbata lo voy a obedecer. Cuando se compre un zapato nuevo le voy a obedecer. Nada de eso. Regáleselo usted si usted quiere que le use uno nuevo. Amén. Obedeced a vuestros pastores. No, que yo obedezco solo a Dios. No. Dice la palabra: escuchad los profetas de Dios y seréis prosperados. Dice la palabra eso. Palabra bíblica. Y sigue diciendo: y sujetaos a ellos. Y sujetaos a ellos. Así como, bueno, es extremada la comparación, pero así como las mujeres se someten a su marido, es la misma palabra que usa el escritor de los Hebreos para decir: sujétense a sus pastores. Amén. Consulten, pregunten. Para eso estamos los pastores. Intégrennos a las decisiones importantes de su vida. No nos llamen para preguntarnos si la vamos hoy o no la vamos hoy, a ver si el sol va a salir. No, para eso no. Para cosas que marcan el rumbo de su vida, estamos ahí nosotros. Y queremos estar ahí en el nombre de Jesús, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Voy a dar un dato muy triste. 80% de los pastores mueren del corazón, de enfermedades cardíacas. ¿Sabían eso? 80% de los pastores mueren de enfermedades cardíacas provocadas por las incomprensiones de la iglesia, provocadas por los momentos difíciles que la iglesia le hace vivir. Amén. 80% confirmado, estudios realizados. Gracias a Dios que aquí no nos provoca nada de eso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Pero acuérdese de sus pastores, como Dios quiere que lo hagan. Le voy a dar dos notas importantes sobre este tema. Miren, son discípulos, ¿sabes quiénes? Son discípulos quienes, entre otras cosas, están dispuestos a obedecer y a honrar a Dios a través de sus pastores. Si no lo hacen, tan solo son oyentes y visitantes de la iglesia. Los discípulos son aquellos que, entre otras cosas, están dispuestos a honrar a sus pastores en Dios. Quienes no lo hacen, tan solo son visitantes y oyentes en la iglesia. ¿Alguien escuchó lo que dije? Amén. Las ovejas oyen y obedecen la voz de sus pastores. Las cabras, por su parte, hacen todo lo contrario. Ni oyen ni obedecen. Las cabras alzan el vuelo y se van ante la reprensión de los pastores. Las ovejas se quedan a pasar y atravesar el valle de disciplina que se haya colocado. Las ovejas se sujetan a los pastores. Las cabras se rebelan contra los pastores. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Cristo diseñó su iglesia financieramente dependiente totalmente
de Él. Usted como iglesia, en lo financiero, depende y debe depender absolutamente de Cristo Jesús. Absolutamente de Cristo Jesús. No de un empresario, no del gobierno, no de amigos. Usted depende de Cristo Jesús si usted es iglesia de Cristo. Amén. En lo financiero, dependiente de Él y sostenible por su gracia a través de las siguientes fuentes. Cristo, en su diseño original, estableció una dependencia de la iglesia solo de Él y creó mecanismo para financiar la operatividad de la iglesia. Primer mecanismo, el diezmo de los miembros de la iglesia. El diezmo que no es un mandato ni del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. El diezmo que no es un mandamiento de la ley de Moisés, pero tampoco es un mandamiento que nació con la gracia. Le voy a decir algo que para algunos resultará hasta blasfemia. El diezmo es un mandamiento que supera el alcance de la ley y supera el alcance de la gracia. Porque el diezmo fue impuesto antes de la ley de Moisés y antes de la gracia que vino con Cristo. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 14, estoy hablando de las fuentes que Cristo diseñó, Cristo mismo, para financiar su iglesia. En el libro de Génesis capítulo 14, versículo 17, dice que cuando volvía de la derrota de Quedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Estamos hablando de Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino, como Cristo dio en la Santa Cena, pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, y del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice aquí la palabra: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Todavía no había recibido Moisés la ley allá en el Sinaí, ¿verdad? Abraham no conocía la ley de Moisés, porque Moisés vino cientos, miles de años después de Abraham. Abraham desconocía la ley de Moisés. Sin embargo, en el tiempo abrahámico se instauró el diezmo. ¿Y a quién se lo dio Abraham? Se lo dio a Melquisedec, sacerdote de Salem, del rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Salem, que es probablemente la palabra que originó el nombre de Jerusalén. Amén. Y Melquisedec, de quien no se conoce genealogía, ni quién lo parió, ni cuándo murió, y que aparece en la Biblia de repente, es un tipo de Cristo. Abraham entregó el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec, quien era tipo de Cristo. Tu diezmo es para Cristo, para que su cuerpo, que es la iglesia, opere y funcione de manera exitosa. Y así se ha mantenido durante 2000 años y hasta que Cristo venga. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Luego ya con la ley de Moisés se positiviza, como dicen los abogados. Se incluye en la ley. El libro de Levíticos capítulo 27 versículo 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ya queda incluido, como lo heredó Moisés de la entrega que le dio Abraham a Melquisedec. Dios lo instituye de manera formal en la ley de Moisés, pero viene desde antes de la ley de Moisés. O sea que el que me diga que este es un mandato de la ley, desconoce lo que la Biblia habla. El diezmo es supra ley de Moisés y supra período de la gracia. Luego Malaquías, en una cita muy conocida por todos, 3:10,
reta al pueblo a que cumplan el mandamiento ya establecido. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. El segundo método con el que Cristo diseñó su iglesia para su autofinanciamiento y su autooperatividad es la ofrenda. La ofrenda y el diezmo son dos cosas totalmente diferentes. El diezmo es un pago que usted hace. El diezmo no es una ofrenda, no es una donación, es un pago que usted hace. Dice Malaquías, paguen vuestros diezmos. Es un tributo divino, es una orden. El que paga su diezmo no está haciendo, y perdóneme que usted lo diga de esta manera, nada extraordinario. Solo está pagando lo que la ley establece. La ofrenda es diferente. La ofrenda es la manifestación del nivel de agradecimiento que le tenemos a nuestro Dios. Nuestra ofrenda revela el nivel de agradecimiento porque es voluntario, porque nace del corazón, porque viene producto de lo que estoy viendo que Dios ha hecho en mi vida. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, para los que dicen que el domingo no es el día del Señor. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, que antes de llegar a la iglesia, usted tiene que poner su ofrenda aparte. Del diezmo no le voy a hablar, porque el diezmo debe estar en su sobre. Pero antes de salir de la casa, ponga aparte algo según haya sido prosperado. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? Esa es la ofrenda. La ofrenda está en función de cuánto usted tiene que agradecerle a Dios. Usted tiene poco que agradecerle a Dios, pues usted ofrenda en esa medida. Tiene mucho que agradecerle a Dios, pues usted ofrende en esa medida. La medida de la ofrenda es la medida del agradecimiento a Dios. Y usted diría, pero ¿y esto? Jesús está pendiente de tu ofrenda. ¿Recuerdan aquel momento? Aquel momento en que Jesús estaba en el templo y venían los ricos, los poderosos, y todos echaban ahí miles de pesos, cientos de miles de pesos en el gasofilacio. Y Cristo estaba ahí al lado viendo lo que cada quien estaba echando. Y vino una viuda y echó 2 blancas. Había un himno muy viejo que decía: 2 blancas, 2 blancas, fue lo que a Dios pudo dar, pero ninguno pudo más, nadie la pudo superar. Eso fue lo que dio la viuda, solo 2 blancas. ¿Y por qué lo sabemos que ella dio 2 blancas? Porque Jesús estaba mirando las ofrendas. Yo quiero que tú sepas que Cristo mira tu ofrenda. Cristo ve lo que tú le estás ofrendando. Le estás ofrendando lo que para ti representa la manifestación de tu agradecimiento a Él, o le estás ofrendando el billete que está roto. Hay gente que busca el billete roto, el que no le van a recibir en un colmado, en un restaurante por ahí, y lo depositan en la gasofilacia. No puede ser. No puede ser el billete más nuevo, el más bonito, lo que represente lo mejor. La palabra ofrenda significa sacrificio. ¿Alguien entiende lo que predico? Amén. Entonces, este es el segundo mecanismo con el que Cristo diseñó su iglesia, para que la iglesia funcione, para que los aires funcionen, para que las sillas sean cómodas, para que los equipos de sonido sean buenos, para que los músicos sean excelentes, para que la energía eléctrica siempre esté, para que siempre haya agua, para que siempre haya pan en mi casa, dijo el Señor. Dale ese aplauso al Señor en esta hora por lo que predicamos. Amén. El tercer mecanismo con el que Cristo diseñó su iglesia para su autosostenibilidad son las donaciones adicionales que se hagan. Váyase conmigo por favor al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice el versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad. El hombre tenía una finca grandísima
Él y su mujer la vendieron. Dice el versículo 2. Y sustrajo del precio, o sea, Ananías cogió del precio, del dinero que le dieron, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es el trasfondo bíblico de esto? Miren, Ananías y Zafira, por hacérselo gracioso, le dijeron a los discípulos, miren, vamos a vender la tierra y de lo que vendamos, todo se lo vamos a traer a la iglesia. Una donación es eso, ¿verdad? Se lo vamos a donar todo a la iglesia. Pero resulta que cuando vendieron las propiedades, vieron el dinero mucho y le trajeron un poquito de dinero a los discípulos. Entonces los muchachos le dijeron, pero ustedes nos hablaron mentira. Su tierra era de ustedes. Es más, ustedes no podían, no estaban obligados a ofrecernos ninguna donación. Ustedes lo hicieron de manera voluntaria, pero nos mintieron porque nos dijeron que nos lo iban a entregar todo. ¿Qué pasa con eso? Cuando ellos le dijeron a Ananías y Zafira que le iban a donar a la iglesia lo que recibieran económicamente ese dinero, yo le puedo asegurar que a partir de ese momento la iglesia comenzó a orar. La iglesia comenzó a orar, ¿sabe para qué? Señor, permite que Ananías y Zafira vendan esa propiedad. Y si vale 1,000, Padre, que le ofrezcan 2,000 por la propiedad. Señor, y manda muchos compradores. Y la oración de la iglesia desató que el precio de esa heredad fuera mucho mayor que el precio que en términos reales tenía. Eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace la oración. Por eso hay que honrar y bendecir. Óigame, la gente que ahora, yo tengo un grupo de ancianas que oran por nosotros, que desde que puedo bendecirlas, las bendigo. Están algunas en esta iglesia, otras en otra iglesia. Las bendigo porque hay cosas que con sus oraciones ellas están desatando en favor nuestro, en favor de nuestra familia y en favor de nuestra iglesia. Y si Dios me bendice, es para que la unción también descienda por la barba del sacerdote y que le llegue a todos los que están abajo también. ¿Alguien dice amén? Bendiga a los que le bendicen con su oración y su intercesión. Recuerdo siempre a la hermana Lourdes, que oraba mucho por un ingeniero que había aquí en la iglesia para que el Señor le dé muchos proyectos. Y cuando le llegaron los proyectos, el ingeniero se fue de la iglesia. Que Dios le bendiga donde esté, amén. Pero sí, bendígalo, no importa, bendígalo, prémielo de esa manera. Quiero terminar con esta parte que tiene que ver con el diseño mismo de la iglesia. La iglesia de Jesucristo no es un lugar para entretener a las cabras. La iglesia de Jesucristo es un lugar para alimentar a las ovejas. ¿Alguien entiende lo que predico? El que busca entretenimiento en la iglesia está confundido de rebaño. El que busca entretenimiento en la iglesia está confundido de lugar. Entretenimiento tiene el mundo de más. La iglesia tiene alimentos para las ovejas que quieren ir para el cielo a encontrarse con el buen pastor de los siglos, que es Jesús de Nazaret. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. La iglesia de Jesucristo debe estar dispuesta a molestar a la sociedad, predicándole y enseñándole la verdad, y no hacerla reír y a la vez enviarla al infierno con mentiras desde el púlpito. Amén. Si tienes que molestar a la gente porque le predicas el evangelio como iglesia, moléstalas, porque las vas a enviar molestas al cielo y vas a impedir que vayan al infierno con la alegría y chistes que otros predicadores están enviando mucha gente al infierno. Una iglesia sin la guianza y sin la presencia del Espíritu Santo es similar a un cuerpo sin sangre en todos sus vasos sanguíneos, porque el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Quiero que te pongas de pie, iglesia, en esta hora. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia, es la esencia de la iglesia. Y ese diseño original con el cual fuimos construidos tiene que mantenerse. Yo quiero que usted levante su mano mientras adoramos al Señor.